Bien, una vez que ya elaboré el dibujo en AutoCAD y ya lo tengo listo, lógicamente pues al final se le da una revisión final, pero ya prácticamente está listo. Entonces procedemos a lo que son las memorias de cálculo, ¿cierto? En las memorias de cálculo le colocamos un nombre. Memorias de cálculo, proyecto residencial, gas natural. Si fuera, por ejemplo, un comercio, un restaurante, colocaría memorias de cálculo, proyecto comercial de gas natural. Si fuera GLP, entonces memorias de cálculo, proyecto residencial, GLP, en fin, o propano, lo que sea. Colocaríamos por aquí también lo que es el lugar por aquí, podemos colocar el lugar, municipio, ciudad, en fin, y colocamos la fecha, o sea, lugar y fecha. Y aquí aparecen una serie de detalles como son los datos del proyecto, ¿sí? Y dentro de los datos del proyecto entonces aparece lo que es el nombre del proyecto, entonces edificio ABC puede ser, número del proyecto, este es un valor que no lo debes colocar, o sea, eso es como interno de la empresa o de su empresa. Si usted tiene una empresa, entonces ahí puede colocar el número del proyecto, la dirección, la descripción del proyecto, muy importante aquí colocar proyecto multifamiliar que consta de 12 apartamentos, 2 apartamentos por nivel, ubicado en el municipio tal, a una altitud de tal, con una presión atmosférica de tal. Bueno, todo mientras mejor sea esa descripción, mucho mejor. O sea, mientras la información sea más clara, más descriptiva, es mucho mejor. Bien, el municipio del proyecto, el número de instalaciones, la potencia instalada. En cuanto a la potencia instalada, es claro saber usted qué potencias maneja en el sitio. Por ejemplo, nosotros, lo que es la cubierta para 4 fogones, entonces manejamos por fogón 2 kilovatios para diseñar, ¿cierto? Todas estas potencias que estamos colocando aquí son para diseñar. Entonces, 2 kilovatios, si son 4, entonces serían 8. En términos generales, es una cubierta para nosotros. Por cuestiones de diseño y para exagerar y para que nos quede bien diseñada, le ponemos 8 kilovatios. Fíjese en la región suya, usted allá donde está, porque las cosas varían de región a región, entonces, ¿cuántos kilovatios le pone usted ahí? ¿Cómo trabajan allá? 4 kilovatios, 6 kilovatios. He encontrado de todo, ¿no? Yo le informo lo que nosotros hacemos aquí, Medellín. Le coloco también, por ejemplo, si es un calentador de paso pequeño de 5.5 litros, a eso le colocamos 13 kilovatios. Si es un horno serían 4 kilovatios. Si es un calentador de acumulación, a ese le ponemos 8 kilovatios, en fin. Si es una secadora, 5 kilovatios. Esas son las potencias con las que nosotros trabajamos. Y si ya es un calentador especial, entonces nos fijamos en la ficha técnica. Y así, bueno. Hay que ubicar también el estrato socioeconómico, muy importante. El estrato socioeconómico 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fin. Bueno, muy bien. Y ubicamos si el proyecto es nuevo o si es existente. Si es nuevo, entonces significa que apenas fue recién construido, en fin, como en nuestro caso que está en construcción, o si es vivienda existente, entonces hay que colocar ahí. Hay que ubicar también los datos del propietario o de la constructora, el nombre del propietario, la cédula de ciudadanía o el NIT, si es una constructora, el celular o el teléfono móvil y el correo electrónico, datos fundamentales. También los datos del instalador, quién instala la red. Una cosa muy diferente es el diseñador que el instalador. A veces hay diseñador e instalador, ¿cierto? Lo normal es que no. La cédula, el teléfono o el celular y el correo electrónico.
Bien, estos datos son como formalismos, son datos de protocolo, información que usted debe tener de sus clientes, información para la empresa distribuidora. Todo esto es importante. Bien, los datos del diseñador. Los datos del diseñador entonces son el nombre y el apellido del diseñador, nombres y apellidos, la cédula de ciudadanía, el teléfono fijo o el móvil, el correo electrónico y aquí firma y ubica la matrícula profesional. Listo. Luego pasamos a definir una serie de lo que nosotros denominamos parámetros de diseño. Los parámetros de diseño son aquellas variables que intervienen en el diseño. Por ejemplo, la gravedad específica. La gravedad específica es una propiedad de los gases que determina su comportamiento. O sea, la velocidad de flujo, por ejemplo. Entonces, la gravedad específica. Por ejemplo, para el gas natural es de 0,6. Es este valor. Para el GLP es 1,52, entonces cambia. ¿Qué tipo de gas tiene usted allá? En la ficha técnica, ¿cuál es cierto? ¿Cuál es la gravedad específica? Segundo parámetro, el poder calorífico. Poder calorífico superior. Recuerde que el poder calorífico, en nuestro caso, para el gas natural es de 10,35. Y mire las unidades. Kilovatios hora sobre metro cúbico. Vuelve y juega qué gas está utilizando, ¿cierto? Entonces, recuerde lo que es el poder calorífico, si no ahí está, dentro de los videos que nosotros tenemos publicados está lo que es el poder calorífico. Está la presión en la arteria, qué presión se maneja, cuál es la presión media afuera en la red externa. Para nuestro caso y en unidades bar es de 2,07. Tenemos la presión mínima en el anillo. La presión mínima en el anillo para nosotros es 1,38. El anillo es la línea que se desprende de la arteria, ¿sí? Y que pasa al frente de su vivienda, o del edificio, o del inmueble. La presión máxima en el anillo, 4,13 para nosotros. Observe las unidades son en bar. Unidades del sistema internacional es lo que se prefiere, ¿ya? La presión barométrica del sitio, cuál es la presión atmosférica en el sitio, ¿sí? Y está en bar, de nuevo está en bar. Debe ubicar el número de viviendas, ¿sí? Del proyecto. Debe ubicar el factor de demanda. El factor de demanda es un factor que depende del número de viviendas y depende de las costumbres alimentarias del sitio, los hábitos de las personas, uso de agua caliente, uso de gas para cocción, en fin. Cada localidad debe tener una tabla con factores de demanda y números de vivienda. Las empresas distribuidoras lo exigen y lo tienen. Factor de seguridad, este factor hace referencia a nosotros, decimos que es de 15% para nosotros. Quiere decir que si voy a instalar 100 kilovatios en alguna edificación, le estoy inflando ese valor a 115. De este modo la tubería, el diámetro de la tubería será el apropiado para esa red y no nos vamos a quedar corticos. Es un factor de seguridad en ese sentido. La velocidad de flujo. La velocidad de flujo para nosotros es de 30 metros sobre segundo. Esos valores cambian, ¿cierto? En algunas partes es 20 metros sobre segundo, en otros son 40 metros sobre segundo. Esta es la velocidad de flujo máxima en la red externa. Y en la red interna es de 20. Ya eso pues son valores, verifique entonces con la empresa distribuidora del sitio donde usted está estos valores. Bien, en el siguiente cuadro entonces lo que se ubica es la estufa. ¿Qué
¿Qué se va a colocar? ¿Qué estufa se va a colocar? Se va a colocar una estufa tipo A. Recuerde que la norma 3833 clasifica los gasodomésticos de acuerdo a, digamos, de a potencia, tipo A, tipo B, tipo C, de acuerdo a funcionamiento y potencia. Nosotros vamos a colocar una cubierta, normalmente una cubierta siempre es tipo A. Calentador de paso, ¿de qué tipo vamos a instalar el calentador de paso? ¿Es un calentador de paso tiro forzado? En fin, ¿qué calentador de paso es? Y debo entonces sumar esas potencias. Se coloca el tipo en esta columna, se coloca la potencia en esta otra columna y se calcula el caudal. El caudal se calcula dividiendo lo que es la potencia entre el poder calorífico superior y nos da este valor. Para más detalles, ahí tenemos los tutoriales que puedes repetir las veces que quieras. Estás invitado a repasar, ¿sí? Actualizar o repasar. Siempre es constante eso. Hay que estarse actualizando y repasando. Bien. Pasamos entonces ahora a lo que se refiere al sistema de regulación. ¿Cuántas etapas de regulación vas a ubicar, cierto? Lo vas a hacer en etapa única, lo vas a hacer en 2 etapas, lo vas a hacer en 3 etapas, ¿sí? Entonces para nosotros es en etapa única, porque dijimos que en el video, en la primera parte, dijimos que íbamos a colocar un centro de medición abajo. Y de ahí vamos a salir con tubería hasta cada equipo en cada apartamento. O sea, si es para el quinto piso, entonces vamos a salir con una tubería desde abajo, desde el centro de medición múltiple, hasta el punto final arriba. Y no va a haber sino un solo regulador, entonces eso se conoce como regulación en etapa única. Bueno, entonces colocamos para el regulador de primera etapa se aplica. Cuando hubiera regulación en primera y segunda etapa, entonces habría que colocar todos estos datos. Yo siempre los mantengo ahí porque hay algunos datos que son genéricos. Por ejemplo, la presión mínima de entrada siempre al frente de la vivienda en el anillo van a ser 1.38 y la máxima siempre van a ser 4.13. O sea, aquí la empresa distribuidora de nosotros aquí nos dice a nosotros que nos garantizan afuera mínimo 20 PSI y máximo 60 PSI. Eso es lo que significa esto. Estos PSI están traducidos a bar. Quiere decir eso entonces que la empresa distribuidora dice, cuando es hora pico, les garantizo una presión en la línea que no se baja de 20 PSI. Esos 20 PSI convertidos a bar, entonces es 1.38. Y nos dice, y cuando la línea está llena y hay poco consumo, la máxima presión que vas a tener es de 60 PSI al frente de tu casa, en la línea al frente de tu casa. Y entonces 60 PSI convertidos a bares son 4,13. Muy bien. La presión de salida o regulada es la presión de servicio. Como no va a haber sino un solo regulador, o sea, regulador de etapa única, entonces vamos a tener un rango, recuerde eso, vamos a tener un rango de presiones de entrada. Quien de pronto tenga dudas en esto, lo invito a ver el curso básico de reguladores. Y una presión de salida. 0.023 bares. Esto para el caso de gas natural. Para el caso de GLP serían 0,033. Bien, los otros datos, pues como no es regulación en 2 etapas, entonces no. Resulta que cuando el regulador, ojo con esto, cuando el regulador es de etapa única, es al mismo tiempo de primera etapa, o sea, primera etapa y es única, llamémoslo así, no hay sino un solo regulador. De segunda etapa es cuando en los restaurantes donde se presentan regulaciones de 2 etapas, entonces se presenta, por ejemplo, en un comercio, en un restaurante, tenemos el regulador de afuera donde va el medidor,
y el regulador del equipo. Entonces tenemos regulación en 2 etapas, ¿sí? Muy bien. Regulador de tercera etapa, voy a poner aquí un ejemplo. ¿Cuándo se da? Vamos a suponer que hay unos restaurantes ubicados en la azotea de un centro comercial. Entonces, abajo en la calle está el de primera etapa. En la entrada del local comercial de comidas al río en la terraza está el de segunda etapa. Y el regulador del equipo será el de tercera etapa, para que quede más o menos ilustrado al respecto. Y este es para el de tercera etapa, ¿cierto? Vienen siendo básicamente los mismos datos. Entonces, para el caso de nosotros, o si quieres sacar, digamos, este parámetro en una hoja y eliminar lo otro, pues le quedaría muy bien. Entonces, presión de entrada, repasémoslo aquí. La presión de entrada sería 20 psi traducidos a bares, 60 psi traducidos a bares, 23 milibares traducidos a bares, ¿cierto? Aquí el caudal que deberíamos colocar y que vamos a colocar en estos momentos, que lo estamos haciendo en vivo y en directo, ¿cierto? Entonces sería la división entre la potencia y el poder calorífico. Ese dato nosotros ya lo tenemos. O sea que el dato que colocamos aquí sería entonces el dato que colocamos aquí sería 20 kilovatios, que es lo que se va a instalar allí en la red interna, dividido el poder calorífico, que es 10.35, y obtenemos este dato. Bueno, aquí adicionamos entonces qué regulador va a ser, ¿sí? La marca y modelo, hay muchas marcas y modelos. En el curso básico de reguladores allí está todos esos datos, lo invito a que lo veas, le voy a dejar el enlace ahí en la descripción para que aprenda al respecto. La presión máxima permisible de operación. Esa presión máxima permisible de operación es la presión que se permite en la red interna, viene siendo 23 milibares, esa es la máxima que se permite para ese tipo de regulación. El diámetro de entrada, ¿sí? El diámetro de entrada. Hago una corrección. No estamos mirando aquí estamos mirando la presión, la máxima presión de operación permisible. Estas presiones están en la norma NTC 3838. De nuevo voy a dejar el enlace ahí porque entonces si no este tutorial se nos hace extenso. Digamos que esto que estamos haciendo aquí ya va acompañado de otros tutoriales y clases que hemos visto antes, las cuales debe manejar usted que está ahí. Entonces la máxima presión de operación permisible depende del sitio donde estamos. Si es una red externa, entonces las presiones allí son diferentes así son en redes internas, ¿cierto? Yo a una red interna unifamiliar no puedo entrar con 20 psi, ¿sí? Ahí no puedo entrar con 20 psi. A una red interna aquí, como ya voy a entrar a la, ¿cierto? Voy a entrar a la red de gas adentro, entonces yo no puedo entrar con 20 psi, tengo que entrar con 23. El regulador tiene unas presiones de entrada permisibles a las cuales trabaja, lo mismo que el medidor. Entonces es muy clave en todo lo que nosotros denominamos la red de gas o el sistema de gas. Es muy clave la presión. O sea, la presión es un concepto fundamental que usted debe manejar al dedillo, ¿sí? Entonces, la línea a qué presión de operación trabaja y de acuerdo con eso está el regulador. El diámetro de la entrada. Todos los reguladores traen diámetro de entrada, diámetro de salida, diámetro del orificio, temperatura de operación, normalmente la máxima hasta como 60 grados centígrados. Bueno, cada regulador. Entonces, ¿cuántos reguladores hay? ¿Cuántas marcas hayan? Hay muchos modelos. La pregunta aquí es, ¿cuál es el que cuál es el que comercializan en la zona suya? Esa es la pregunta. Entonces, usted deberá remitirse a eso y deberá tener los catálogos. Bueno, entonces aquí solamente quedamos en que solamente llenaríamos esta parte, no más.
porque no es sino regulación en etapa única, no hay de segunda etapa. Y le recomiendo remitirse a los videos que están en la descripción, a los enlaces que están en la descripción de este video para que tenga una capacitación completa del asunto. Reguladores, entonces hay que ir allá. Quedamos entonces, aquí viene otra parte que se llama ya lo que se refiere a la ventilación. Entonces la ventilación depende en alto grado del recinto donde estemos, ¿sí? Y la ventilación está establecida en la norma NTC 3631. Como es un tema extenso, entonces de nuevo ahí está el enlace para ir a la ventilación, o si quiere hacer el curso completo del técnico, ahí está todo. Yo le voy a dejar todos esos enlaces ahí. Muy bien. Yo elaboro una tabla de la cantidad de apartamentos que hay, ¿cierto? Entonces yo coloco el número del apartamento en esta columna, elaboro una tabla. Coloco el volumen del recinto. Recuerde que un recinto es aquel sitio donde van instalados los equipos. Entonces, en la primera parte de esto que estamos viendo, que es el diseño de una instalación multifamiliar, mostramos allá un área y dijimos que la multiplicábamos por la altura y que teníamos un volumen. Ese es el volumen del recinto. Por eso te estoy remitiendo, lo remito a usted que vaya allá. Entonces, el recinto es aquel sitio donde está, según la norma 3631, norma técnica colombiana, es el sitio donde están instalados los equipos. Puede que haya uno o dos recintos. En ese recinto, entonces, ¿qué potencia hay instalada? ¿Sí? Observe que aquí son los dos equipos que suman 20 kilovatios, están instalados en un solo recinto. Bien, el volumen sobre la potencia, o sea, voy a coger este dato de aquí, sale de dividir el volumen que tengo aquí, dividido este otro valor, y obtengo un valor que es este. Bien, de acuerdo con estos valores de esta columna, tendremos si el recinto es confinado o no. Entonces resultan que todos son no confinados. O sea que todos esos recintos son no confinados porque su valor, según la norma, este valorcito es mayor de 3,4. Observe que todos es mayor de 3,4. Por lo tanto, entonces es un recinto no confinado. Entonces, como es no confinado, entonces, y lo que hay, mire aquí, aquí inclusive coloco que está instalado en cada uno, estufa y calentador. No aplica colocar rejillas, no aplica colocar ni ancho ni alto de la rejilla. No aplica colocar que la rejilla es de 20 por 20 centímetros, de 20 centímetros por 20, no aplica, porque no se requiere. No se requiere entonces ni rejilla ni superior ni inferior. Este dato es importante. A veces la gente dice, pues como no se requiere rejilla, no va a colocarlo. Vuelvo y repito, cuando uno está haciendo un diseño debería ser lo más específico posible. Hay algunos interventores que aceptan que usted le diga no requiere rejilla. Hay otros que le dicen no, coloque todos los datos. Bien, si es un recinto monoespacial, no es el caso, aquí no aplica monoespaciales cuando son, digamos, aparte estudios, sitios que no tienen mucha posibilidad, que son recintos muy pequeños donde está integrada la cocina con una alcoba, en fin, pero de eso no es el tema aquí. Si hubiera un recinto de esos habría que aclararlo. Evacuación de los productos de la combustión. Tengo una cocina. Esa cocina, según la norma 3833, no requiere ducto de evacuación y tenemos un calentador de paso. Cuando es el calentador de paso, el mejor referente, cuando hablamos de gasodomésticos, el mejor referente siempre es el fabricante. Porque el fabricante es aquel personaje que interviene, que conoce más el equipo. Entonces él establece
en su ficha técnica las condiciones de evacuación de los productos de la combustión. Aquí explico qué tipo de calentador es, de 6 litros por minuto, tiro forzado, marca CEP. Revisar la página siguiente, ¿sí? Para que tiene todo lo referente al calentador, ¿sí? Entonces yo coloco esta nota aquí para que mi interventor que me está revisando se guíe, ¿cierto? Si es de tiro, el tipo de calentador no requiere ducto en este caso, observe, para la cocina, pero para el calentador de paso sí requiere ducto, entonces lo coloco allí. Y en la evacuación de los productos de la combustión, dice que si existe el caso, por ejemplo, existen varias opciones para yo evacuar los productos de la combustión según la norma 3833. Puedo duplicar la ventilación. Aquí hago la corrección. Cuando es el caso de la secadora a gas, entonces las posibilidades que se tienen de la secadora para sacar las pelusas y todo eso afuera serían estas tres. ¿Cuál de ellas es? En el caso que nosotros tenemos, no tenemos secadora. Pues como no tenemos secadora, entonces no aplica. Muy bien. En la selección del medidor, encontramos entonces aquí que es un medidor G1.6. Les recuerdo que los medidores, por ejemplo el G1.6 le da con gas natural hasta 32 kilovatios. El G2.5 con gas natural le da hasta 52 kilovatios. El G4 le da hasta 72 y así va. Ahí está el enlace en el curso técnico. Definitivamente para hacer este trabajo hay que consultar otras fuentes porque no. Y ahí están las fuentes. El curso técnico en redes de gas lo puede. Entonces, los medidores traen el medidor elegido es el G1.6 porque tengo 20 kilovatios y ese me sirve hasta 25 kilovatios, hasta 32 kilovatios, perdón, con gas natural, ¿cierto? La máxima presión de operación permisible la trae ese medidor. El caudal máximo de aire, que es una referencia, recuerde, nos tenemos que remitir a sistemas de referencia, condiciones estándar, condiciones normales, y bueno, estos son datos que encontramos del medidor. Miramos en las especificaciones técnicas del calentador y aquí en estas especificaciones pues la categoría, yo coloco la ficha del calentador y con eso mi amigo el interventor puede verificar lo que le estoy. Observes entonces que coloco dentro de la ficha técnica, coloco el ducto, ¿sí?, que recomienda el fabricante y también que me dice la norma para ese ducto. ¿Cuál norma estamos hablando? Estamos hablando de la norma NTC 3833 que establece o que habla de los ductos de evacuación de los productos de la combustión. O sea que me estoy apoyando tanto en lo que se refiere a la norma técnica como en lo que se refiere a el fabricante. Esto me evita muchos problemas. Bien, aquí viene entonces lo que se refiere a los cálculos de la red interna. Como es una red interna con regulación en etapa única, entonces utilizo la fórmula de Paul. La fórmula de Paul es para eso, precisamente para presiones menores que 70 milibares y regulación en etapa única. Coloco la fórmula, coloco los valores de la constante C, coloco los parámetros de cada uno de esos, de lo que interviene aquí, de lo que está en la fórmula, o sea que esto está directamente relacionado aquí con estos parámetros. Ahí está, que es cada cosa.
Coloco aquí una serie de una nota muy importante, que es que como la tubería de PLP no tiene codos, sin embargo, cada vez que hay un cambio de dirección, porque se dobla la tubería para yo cambiar, ¿cierto?, de dirección, no coloco un codo. La mayoría de la gente no coloca un codo. Entonces yo digo allí que hay cambios de dirección y que esta fórmula no dice que tienen que haber codos, sino cambios de dirección, porque digamos que el fundamento del argumento es que cada que hay un cambio de dirección hay pérdidas de presión, ¿sí? El hecho de doblar la tubería implica que hay un cambio de dirección y se toma como un codo para efectos de utilizar esta fórmula. Realizo para cada una de las instalaciones, realizo las memorias de cálculo. Allí en la descripción del videito te dejo entonces todo lo que necesitas para hacer eso. Ahí está. Puedes utilizar la plantilla de Excel que yo tengo ahí. Puede usted mismo realizar los cálculos como se explica. Bien, realizo todo esto y aquí, es muy importante, me queda faltando realizar el cálculo de la flauta, ¿cierto? Cuando vimos por allí el dibujo, que hicimos el dibujo allá en AutoCAD, que hablábamos de esto, entonces estábamos hablando de, digamos, la flauta. Entonces hay que hacer el cálculo de la red y la presión que tenemos aquí. Antes de los reguladores, antes de cada uno de los reguladores, nosotros tenemos una presión media. O sea que lo que normalmente yo hago el cálculo, o sea, hace el cálculo desde aquí hasta aquí, porque esa va a presión media, y ahí es donde aplican la fórmula de Müller, que es esta que tengo aquí, la cual usted puede realizar esos cálculos pues de acuerdo con el tutorial que le voy a dejar también en la descripción, lo cual no podemos ampliar mucho aquí porque mire que llevamos más de media hora de video, y si ampliamos cada uno de los temas entonces se nos convierte en una cantidad enorme de tiempo. Pero están ahí en la descripción del video, están todos los detalles para que usted pueda realizar este trabajo. Yo le estoy dando la guía de cómo llenarlo, ¿cierto? Adjunto el manual, yo siempre coloco el manual como un dato anexo, ¿cierto? Coloco el manual. Todo el manual está allí. El manual de la cubierta también, ahí tenemos todo.